Bien, hermanos, buenas noches a todos. Vamos a orar al Señor para pedir gracia y comenzar con nuestra plática del día de hoy en este nuevo curso que comenzamos acerca de la tradición de las artes liberales, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Padre, seguimos rogando de tu gracia, de tu misericordia, pidiendo de tu dirección en este proceso, en este estudio que estamos llevando a cabo juntos. Nuestro anhelo, Señor, es glorificar tu nombre, seguir creciendo nuestro entendimiento, haciendo uso de la capacidad que nos has concedido, Señor, para emplear estas herramientas a fin de crecer, Señor, en gracia, de contemplar aún tu gloria, Señor, tu grandeza, y ser capaces, Padre, incluso de poder entrenar, Señor, de guiar, de dirigir a nuestros hijos, a aquellos a Cuidado. quienes pones, Señor, en este sentido, Padre, con este No. propósito. Te rogamos, oh Dios, que obres en nuestras vidas. Permítenos, Señor, el poder tener la capacidad, Señor, para seguir adquiriendo el conocimiento que quieres que recibamos, que podamos de esta manera perseverar, Señor, en estos estudios que están siendo de tanta bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares. Nos ponemos en tus manos en Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues buenas noches a todos. No sé por ahí quienes tengan la posibilidad de prender sus cámaras para poder vernos y no sentirnos solos. Será muy bueno, hermanos. Pues estamos comenzando ya este nuevo curso que lleva por título La tradición de las artes liberales. Estaba pensando si hoy entrar ya de lleno a las preguntas que hacen, que ya tienen más relación con lo que vamos a ir desarrollando, porque básicamente las 3 lecciones que vimos son una introducción, una preparación a todo lo que vamos a ir viendo en las siguientes lecciones. Es como un panorama general, entonces, pues al menos yo todavía no alcanzo a cachar muchas cosas, creo, no sé ustedes, ¿no? De lo que presentan en los primeros capítulos tanto del libro y las primeras lecciones también. Incluso en el libro comentan que pues es una especie de introducción que creyeron prudente y conveniente establecer desde un principio. E incluso dicen si desea el lector brincarla e irse al contenido, recomendamos que al menos después, al final, regrese a esto. Entonces, pues no sé, vamos a tratar de hacerlo hoy, a platicar de una manera digerible. Vamos a abordar algunas cosas muy simples, tal vez muy básicas, y entendiendo que después vamos a ir profundizando conforme avancemos en las lecciones y vayamos viendo los capítulos más amplios de cada uno de estos aspectos del paradigma que en este curso se nos enseña para implementar una educación integral, una enseñanza integral en nuestros hijos, en nuestras casas y aún con nosotros mismos, hermanos. Así que, en primer lugar, me gustaría que pudiéramos platicar acerca de de cuáles son las artes liberales, y de ahí irnos al terreno más profundo, que es el que abordan en la tesis de este libro y de este curso en general, ¿no? Empecemos por lo sencillito, lo que creo que ya tenemos claro todos, y si no, pues servirá para tener mayor claridad, ¿no? ¿Cuáles son las artes liberales, hermanos? ¿Quién nos puede apoyar participando, hablando acerca de cuáles son estas artes liberales, a la luz de lo que ya estudiamos en los otros cursos y lo que se menciona en este nuevo curso de la plataforma de Classical U? ¿Quién de ustedes, hermanos, a quién de ustedes le gustaría participar para ir adentrándonos poco a poquito en este nuevo panorama de enseñanza? Veo a varios conectados. Están por ahí Josué, sí está Josué.
hermano Paco, mi hermana Ida, mi hermana Miriam, alguno de los que están conectados, hermanos, que quiera compartirnos cuáles son estas artes liberales. ¿Sí? ¿Se escucha? Buenas noches. Hermana Miriam, sí, hermana, adelante. A ver, me estoy poniendo los audífonos ahí. Bueno, como Perrin el doctor Perrin nos hacía la división en trivium y quadrivium, según lo que recuerdo, y en el trivium lo englobaba con la gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium con las que son más matemáticas, donde también incluye aritmética, geometría, música y la astronomía. Correcto. Así es, hermanos. Estas son las artes liberales, ¿no? Digo, el título de este curso, ¿no? Y el título del libro que estamos usando, que es, digámoslo así, la base o pues sí, contiene a más profundidad, a mayor profundidad, las enseñanzas que se imparten en las lecciones de este curso, es la tradición de las artes liberales, ¿no? Entonces es importante comenzar por dejar en claro cuáles son esas artes liberales, ¿no? Son 7, trivium y quadrivium, como comenta nuestra hermana Miriam. En el trivium encontramos esto, la gramática, ¿no? Son las artes que tienen que ver con el lenguaje, con el uso del lenguaje, la gramática, la lógica, la retórica, ¿sí? Las bases, los fundamentos de nuestro lenguaje conforman lo que es la gramática, el hacer un uso adecuado, razonado de este lenguaje, es la lógica y la capacidad para expresar, ¿no? Para compartir las ideas, vienen formando lo que es la retórica. Y las otras artes, que son el quadrivium, son las artes que tienen que ver con las matemáticas, ¿no? Y son las que ya ha mencionado nuestra hermana Miriam. Y estas artes liberales, hemos entendido ya, hermanos, hemos estudiado, que son las que conforman en gran medida el currículum de una educación clásica. Y nosotros estamos interesados, si le agregamos, ¿no? Una educación clásica cristiana, ¿no? Entonces, esto es lo que hasta ahorita creo que ya es claro para todos nosotros. Estas artes liberales son esenciales, son importantes, son fundamentales y se encuentran dentro de todo el currículum. Y por currículum también creo que ya hemos entendido que no se trata simplemente del checklist, sino el curso de estudios, ¿no? Que sabemos que necesitamos impartir la enseñanza, ¿no? El contenido de nuestra enseñanza. Entonces, esto ya es claro para nosotros, hermanos, pero ahora en este curso estamos aprendiendo algo, al menos yo, algo bien interesante. No sé cuántos de aquí ya leyeron los capítulos correspondientes a las lecciones que tuvimos que haber estudiado en la semana. Y si alguno de ustedes puede levantar su mano, simplemente desactivar su micrófono y hablar, recuerda o tiene a la mano cuál es la tesis que ellos abordan en este libro, qué es lo que ellos mencionan que van a tratar de hacer claro a través de la enseñanza de este libro, hermanos. ¿Alguno de ustedes tiene esa parte, hermanos Paco, hermana Ida? Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermana. Pues sí, creo que ellos logran abordar más allá de las 7 artes liberales, lo que envuelve a las artes liberales o lo que las hacía tan efectivas, que es todo lo que hay alrededor, la tradición, todo lo que no es tan tangible en alguna forma, pero que implica el cultivar a un ser humano. Entonces, tanto en los primeros capítulos del libro como en sus conversaciones de las sesiones que vimos, pues ellos plantean esta tesis de creo que el descubrimiento de la educación clásica o el redescubrimiento
hace 40 años más o menos, iba muy enfocado al trivium, con el ensayo de Dorothy Sayers, que fue el boom, ¿no? En ese momento, sin embargo, y que fue después se generó la corriente con Douglas Wilson, si lo han escuchado por ahí. Creo que en Estados Unidos lo han vivido así. El trivium era lo central y todo el que estudiaba el trivium se decía que estudiaba clásicamente. Después, pues, se enfrentan a la parte de qué va a pasar las matemáticas, ¿no? Porque la parte de la parte de la lengua, el dominar la lengua no es suficiente para para acercarnos a todo el conocimiento, sino nos hace falta la otra parte, que es el quadrivium. Entonces, integran el quadrivium, aunque todavía no de manera muy armónica, entiendo, y ellos presentan un nuevo paradigma que es, bueno, en los medievales, no nada más fueron bueno, no cultivaban solamente la mente, sino el alma, ¿no? Se preocupaban por esta parte del ser integral. Entonces, ellos lo que tratan de hacer el énfasis es dónde queda la piedad y la teología, que en su modelo, que es que lo vimos en la parte de introducción con Christopher Perrin, ellos lo mencionó, es el PJ Map. En su modelo ellos plantean que la piedad es el fundamento donde nosotros vamos cultivando a nuestro estudiante, la piedad siendo, hablando sobre la virtud, hablando sobre los hábitos, sobre el acercamiento a lo bello, a lo bueno, a todas estas cuestiones que pareciesen no ser tan técnicas, pero que son el fundamento principal en donde vamos a poner la semilla y después vamos a alimentarla con las 7 artes liberales. Y ellos también comentan que la teología, y tiene una frase, a lo mejor no recuerdo bien cómo es, pero que es plantados en la piedad, arraigados en la piedad y, no recuerdo, y gobernados por la teología, exactamente. Entonces, ellos encierran las artes liberales entre como estas dos grandes corchetes y desarrollan creo que una visión mucho más amplia de lo que es la educación clásica. Y creo que nosotros hemos ido viendo cómo ha evolucionado esta idea hasta ser ya más rica y más práctica en nuestro día a día. Y creo que tiene mucho que ver con lo que decía Per en el hecho de cómo ellos comenzaron a ver la educación, los frutos de la educación clásica era una mente entrenada, pero no un alma cultivada. Entonces, creo que ellos están tratando de traer la tradición completa y formulada en este nuevo paradigma, nuestro nuevo modelo que vamos a ver en el libro. Sería mi comentario. Ok, hermana, sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere complementar algo de lo que ha dicho la hermana Aida, a la luz de lo que ya pudieron haber escuchado en las lecciones o leído en el libro? Que tenga también en su mente algo al respecto de esta tesis que se plantea. Hermano Josué. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Buenas noches. La hermana Aida dijo prácticamente todo, pero sí. quería, yo algo que entendí es que las artes liberales no pueden ser un objetivo en sí mismas. O sea, no puedes llegar por la vida diciendo, pues yo soy experto en retórica o yo soy experto en gramática. Más bien existe un contenido al cual se aborda por medio de las artes liberales, pero las artes liberales no son el contenido como tal. Entonces, esto sumado a la parte más importante, al menos a lo que a mí me pareció lo más importante es el énfasis en la piedad, sobre todo, porque las artes liberales como tal, en una mente, en un alma que no está cultivando la piedad, pues son lo que decía, creo que era Lewis o Chesterton, no recuerdo quién, pero pues nos hace solamente demonios más, no sé, más
audaces, no me acuerdo qué decía, pero o sea, puedes tener las herramientas, pero al no cultivar la piedad, en realidad solo te vuelves lo que ya eres por naturaleza, pero potencializado por no estar batallando contra tus pasiones, ¿no? Entonces, a mí esas 2 cositas se me quedaron muy grabadas. En primer lugar, que las artes liberales son más bien herramientas que funcionan para abordar, lo que decía también el libro anterior que estuvimos leyendo, o sea, existe una lección como tal, y las artes liberales son las herramientas que vas a utilizar para abordarla, y esa lección, pues, es todo el campo de conocimiento que existe, ¿no? Pero no son un fin como tales, ¿no? Y otra cosa que también me estaba cayendo el 20 es que, pues, las artes liberales finalmente no están desconectadas el quadrivium del trivium. O sea, Mm, podemos decir, el trivium pertenece al ámbito del lenguaje, el quadrivium al ámbito de los números, pero cuando vemos el desarrollo filosófico de sobre todo de los griegos, yo creo, cuando están tratando de dar una explicación al mundo y sus cambios, algunos comienzan a decir que el mundo funciona por medio de números, por medio de matemáticas, y otros no, por medio de ideas, por medio de esencias, etcétera. Pero el punto es que trataban de dar una respuesta a una pregunta común, que era ¿cómo funciona el mundo? ¿Por qué hay cambio y por qué hay constancia de acontecimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, ver cómo tanto el trivium como el quadrivium están correlacionados entre sí, y de esta correlación nace porque ambas cosas, ambas vertientes, surgen a partir de las preguntas que los hombres se han estado haciendo por toda la historia de la humanidad, y a nosotros meternos en esta misma gran conversación, pues comenzamos también a preguntarnos lo mismo y a buscar las respuestas de la forma en que ellos las buscaron. correcto, hermano. Sí, voy a compartir mi pantalla brevemente. Y aquí tengo yo la tesis del libro, ¿no? Para que la puedan repasar ahí. Que es el resumen de todo lo que han compartido nuestros hermanos en un sentido, en esencia, hermana Aida, hermano Josué, ¿no? ¿Qué dice aquí? Lo que presentamos aquí es una visión de las artes liberales como parte central de un paradigma más amplio y sólido de educación clásica cristiana. Y luego dicen, nuestra tesis es sencilla, aunque quizá controvertida. Las 7 artes liberales nunca fueron concebidas para constituir por sí solas la totalidad del currículo, pues están diseñadas especialmente para cultivar la virtud intelectual. Sin embargo, dado que los seres humanos son algo más que intelecto, el currículo debe desarrollar algo más que la virtud intelectual. Las criaturas formadas a imagen de Dios deben ser cultivadas en cuerpo y alma, mente, voluntad y afectos. Y después tiene ahí la definición que ellos comparten acerca de educación clásica cristiana, ¿no? Fundamentada en la piedad, la educación clásica cristiana es la transmisión de la cultura de la Iglesia a través de un cuerpo docente de amigos que aman la verdad, cultivando la virtud en los alumnos en cuerpo, corazón y mente, y alimentando su amor por la sabiduría y el servicio fiel al Señor Jesucristo. Entonces, ahí en su libro encierran en esta sola oración, ¿no? Lo que nosotros ahora vamos a comenzar o estamos comenzando a comprender, a digerir, ¿no? La hermana Aida nos dio como ese repaso general de cómo es que ellos llegaron a este punto, ¿no? Cómo es que la educación clásica se tomó en los años 80 del siglo pasado en los Estados Unidos, se comenzó a resurgir, a retomarse, y los problemas que fueron enfrentando, lo que fueron entendiendo, lo que ya habíamos visto incluso en el curso de Parent You, ¿no? Cuando Perry menciona cómo es que durante un tiempo, un periodo de tiempo, ellos se enfocaron en el trivium, como mencionaba ahorita nuestro hermano Josué. Después comenzaron a integrar también el quadrivium, pero luego se dieron cuenta de que eso no era todo lo que se necesitaba. Y en el prefacio que Perry escribe de este libro, el libro que estamos estudiando, de la tradición de las artes liberales, él expresa, ¿no?
su perspectiva de cómo es que lo que estos dos autores han hecho viene a integrar todos estos aspectos, ¿no? A ayudarnos a entender el todo, ¿no? De lo que es la educación clásica cristiana, que es la que realmente nos interesa a nosotros, ¿no? Ellos en este paradigma, como lo mencionó la hermana Ida, PG-MAPT por sus iniciales, sus siglas iniciales en inglés, encierra o engloba lo que es la educación clásica. No solamente se trata de instruir a nuestros hijos o de ser instruidos nosotros mismos en intelecto, sino tomando de Agustín de Hipona, y creo que esa frase es bien importante, hermanos, que podamos meditarla, grabarla en nuestros corazones, en nuestras conciencias, al momento de enseñar, sea a nuestros hijos, sea en cualquier otro contexto, ¿no? El poder cultivar los afectos, el orden correcto de los afectos, el ordo amoris, si no me equivoco, era la frase en latín que usaba Agustín, ¿no? Porque esa es la base o el fundamento en un sentido de lo que debemos de mantener siempre en cuenta, en consideración al momento de estar enseñando. Y este paradigma, hermanos, es lo que nos está proporcionando ahora. Y yo estoy contento, hermanos, porque veo cómo es que los cursos que en su momento, ya hace muchos meses atrás, alguna vez nos juntamos, el hermano Paco, la hermana Ida, mi esposa, yo, para ver qué cursos debíamos de ir estudiando. Veo cómo es que realmente nos está ayudando a llevarlos de esta forma, ¿no? Empezamos con Parent You, quizá, hermanos, muchos de ustedes, y tal vez nosotros también, en un principio veíamos todavía como que las cosas un poco obscuras, no entendíamos mucho qué querían decir, qué estaba transmitiendo. Luego seguimos con el curso de introducción y quedaron cositas por ahí, de bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Me debo de enfocar? ¿Por qué debo de darles el trivium, quadrivium? Con esto ya estoy del otro lado. Pero ahora con este nuevo curso, hermanos, podemos ver ahora con mayor claridad todavía, espero, y la importancia, ¿no? de poder ir armando todo en conjunto, de ver la educación de nuestros hijos como lo dicen en la lección también y en el libro, como una educación para la vida, ¿no? No solamente pensando en trabajar sus mentes, sus intelectos, sino forjar sus corazones, trabajar sus corazones, entender que todo cuanto hacemos en el día a día es de relevancia, va a impactarlos, ¿no? Si estamos comenzando nuestro día con ellos, ¿cómo lo estamos comenzando, ¿no? Entendiendo, el hermano Paco me lo comentaba, ¿no? Hace algunas semanas que creo que fue cuando platicamos allá en Guadalajara. Entendiendo que la educación no es solamente el momento en el que nos ponemos con nuestros hijos a ver matemáticas, a ver lectura o a ver música. No, la educación empieza desde que se levantan hasta que se acuestan. En todo momento estamos educando, estamos impartiendo conocimiento, estamos trabajando sus corazones, estamos trabajando con sus afectos, estamos trabajando con sus hábitos. Todo esto es parte integral, ¿no? Y de ahí la importancia, hermanos, creo yo. No sé, si alguien tiene algún comentario, hermano, levante la mano, por favor, para que no me dejen hablar y hablar y hablar. Pero digo, de ahí la importancia de seguir profundizando nosotros, ¿no? Como los que tenemos la responsabilidad de enseñar, ¿no? Seguir escarbando, seguir yendo más y más y más y más, la lectura de estos libros, la toma de estos, el estudio de estas lecciones, tengamos un fundamento, mientras tengamos un fundamento cada vez más sólido, más firme, con un entendimiento claro de lo que estamos buscando alcanzar, esto va a seguir dándonos la dirección adecuada al momento de educar a nuestros hijos, de escoger la literatura, de escoger los libros, de sentarnos con ellos. Todo esto va a afectar, ¿no? De una manera muy significativa la forma en la que vamos a sentarnos y darles las matemáticas,
Esto va a corregir, esto va a seguir moldeando nuestro entendimiento, porque nos vamos a dar cuenta de que no es importante el conocimiento que tenemos que darles, pero más importante es el cómo le estamos dando estos conocimientos, ¿no? No se trata simplemente de pasar por las sumas, por las restas, por la multiplicación, por la división, sino realmente hacerlo de manera que sus corazones sigan siendo impactados y que podamos seguir dirigiéndolos en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso es que este paradigma nos va a ayudar muchísimo, hermanos. Nos va a ayudar bastante entendiendo que al final, como decían ellos aquí en su tesis, ¿no? Lo que buscamos es cultivar sus cuerpos, sus almas, su mente, su voluntad, sus afectos, ¿no? El capacitarlos y producir en ellos o alimentar en ellos un amor por la sabiduría y un servicio fiel a nuestro Señor y a su prójimo, ¿no? El amor como fundamento. Y pues es lo que estamos viendo. Ahora, este paradigma, estas 6 siglas, ¿no? PGMAP. Hermanos, ¿alguien quiere participar compartiéndonos cuál es el significado de cada una de estas siglas? La P, la G, la M, la A, la P, la T, ¿no? Que nos pueda comentar para que podamos seguir dando pasitos sencillos, ¿no? Para adentrarnos a todo este conocimiento que después nos vamos a ir dando cuenta cuán profundo. Bueno, creo que tal vez ya lo vimos en estas primeras lecciones, tan solo con la introducción que se maneja en el libro. Creo que ya comenzamos a ver algunas cosas bien interesantes, importantes, cómo es que se comienza a vincular todos estos aspectos, ¿no? La teología como la reina de las ciencias, mencionan ellos siendo al mismo tiempo una reina sierva, ¿no? En el sentido, bueno, ahorita tal vez abordemos un poco de eso, pero ¿alguien nos puede ayudar, hermanos, compartiéndonos cuál es el significado de o cuáles son el significado de estas siglas, ¿no? De este paradigma que estaremos estudiando para la enseñanza y la educación en nuestros hogares? ¿Alguno de ustedes, hermanos o hermanas? Hermano Josué, adelante, por favor. Sí, hermano. En realidad creo que es una mnemotecnia muy fácil para los que no nos grabamos los conceptos tan sencillo, pero empieza con la piedad, sigue con la gimnasia, hablando más de lo corporal, que algo que nosotros entenderíamos como gimnasia tal cual. La música, hablando de las musas, más que de la disciplina de la música como tal. Las artes liberales, aquí pues cambiaríamos la P por la F porque sigue, me parece, que es la filosofía. Ujú. Y luego la teología, que no es la última por importancia, sino más bien la última por finalidad. O sea, es el fin último, ¿no? de toda esta tradición. Exactamente, gracias, hermano. Sí, es el significado de cada una de estas palabras y esa es la parte en la que quizá hoy no nos metamos en, bueno, qué quiere decir, o tal vez lo mencionemos ligeramente, si alguno de ustedes quiere participar en cuanto a ello, qué quiere decir por gimnasia tal cual, qué quiere decir por música, cuál es el sentido, ¿no? de este aspecto. Digo, vamos a irlos viendo uno por uno a través del curso. Esa es la finalidad de este curso. El hermano José ya adelantó un poco. Gimnasia, sí, no, se habla de ese aspecto corporal, del entrenamiento físico, pero ¿por qué un entrenamiento físico se vuelve importante, ¿no? Eso a mí me hacía meditar un poco, ¿no? ¿Por qué es importante el trabajar eh, algún deporte, algún ejercicio físico, ¿no? Con nuestros hijos o nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué música, no? Yo cuando la primera vez que escuché este paradigma, ya hace algún tiempo, estaba un poco confundido con esa M de música. Bueno, lo interpreté inmediatamente como tener que aprender algún instrumento, ¿no? O a cantar o algo así, ¿no? Ya cuando uno comienza a adentrarse y a revisar realmente el sentido de la palabra y la raíz de la palabra, ¿no?
entendemos que tiene más que ver con lo que ya hemos visto y que podríamos interpretar como la enseñanza en el asombro, ¿no? Enseñar a nuestros hijos a asombrarse, a maravillarse de aquellas cosas que son dignas, bellas, verdaderas. Entonces, este es el paradigma interesante, hermanos, y hay 4 objetivos que por aquí anoté yo. Igual también pueden ir comentando algo al respecto, hermanos, pero hay 4 objetivos que se plantean con este paradigma. En primer lugar, se nos enseña que este paradigma pone en primer plano la centralidad de la formación cristiana, ¿no? Y es algo de lo que expresaba nuestra hermana Ida, ¿no? La centralidad de la formación cristiana. Es decir, este paradigma nos va a enfocar en cuanto a la relevancia de instruir a nuestros hijos en esos 2 grandes mandamientos que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, lo que se nos ha explicado en estas lecciones y en los capítulos del libro, en los primeros capítulos, las introducciones, es que la educación, incluso como lo veíamos en el libro de las 7 leyes de la enseñanza, es más que simplemente transferir conocimientos, sino que transferir virtudes, ¿no? Desarrollar virtudes, cultura y el orden correcto de los afectos, que es lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Tal como lo mencionaba Agustín también, lo enseñó Agustín de Hipona. Entonces, lo que se busca con este paradigma, en primera instancia, es establecer en primer plano la centralidad de la formación cristiana. Ahora, creo que aquí es interesante que meditemos en esto, hermanos. Esto no significa que el educarlos de esta forma es lo que los va a hacer salvos, ¿cierto? Como cristianos, con una teología reformada que hemos abrazado nosotros, que entendemos las doctrinas de la gracia, que entendemos la depravación total del hombre, que entendemos la soberanía de Dios, reconocemos y debemos de tener esto claro, creo yo, hermanos, que no es por enseñarlos de esta manera que ellos van a ser salvos. Sin embargo, nosotros entendemos la importancia de hacer uso de este tipo de enseñanza, de instrucción, como un medio a través del cual Dios puede glorificarse a sí mismo y usarlo para traer a nuestros hijos al conocimiento de su gracia en Cristo Jesús, ¿cierto? Sin embargo, vemos aquí la importancia de poder trabajar y cultivar esos afectos correctamente y apuntarlos y guiarlos y dirigirlos hacia aquel que es digno de ser conocido, hacia aquel que es digno de ser amado, ¿no? Eh, y de esta manera entendemos que debemos de trabajar con ellos, debemos ser responsables de lo que nos corresponde, debemos ser responsables de ese aspecto tan importante de trabajar con sus afectos. Están en un estado caído como nosotros lo estamos aún en un sentido, ¿no? Hemos sido regenerados por gracia de Dios, muchos de nuestros hijos aún no lo han sido, pero sin embargo nosotros podemos trabajar en esos corazones buscando la gracia de Dios, la ayuda del Señor. Y aquí es donde también se vuelve importante para nosotros. Yo meditaba en esto, hermanos. Se vuelve relevante para nosotros porque comenzamos a entender que al dar esta instrucción de esta manera, se vuelve imprescindible para con nosotros como papás cristianos el buscar la gracia de Dios, orar al Señor, pedir a Dios constantemente que Él bendiga nuestros esfuerzos, que Él bendiga lo que estamos enseñándoles, que Él use las verdades que estamos queriendo transmitir a nuestros hijos para que ellos puedan llegar a contemplar de una manera al menos natural, ¿no? Algo de su gloria y que se complazca en hacer uso de estos medios para que en algún momento les muestre de manera sobrenatural, es decir, por la obra de su Espíritu Santo, con toda claridad, ¿no? La gloria y la hermosura que hay en Él. No sé, hermanos, en este punto, ¿alguien quiere comentar algo o corregir algo de lo que acabo de decir? Son cuatro objetivos los que quiero nada más que podamos meditar el día de hoy. Y son los que mencionan allí ellos, pero ¿alguno de ustedes quiere aportar algo o corregir o aclarar algo de lo que es este primer objetivo, la centralidad de la formación cristiana? Hermanos Paco y hermana Ida.
Pues nada más ahí aprovechar para empezar a vincular todo esto también con lo que hemos visto de los principios pedagógicos, la parte de las liturgias, los hábitos, los valores. Creo que va muy de la mano como eh, estas disciplinas. Creo que mucho tiene que ver, o sea, la piedad desde la perspectiva ciertamente de de las virtudes fundamentales que estuvimos viendo, pero cómo trabajarlas desde los hábitos, eh, o sea, cuando los pequeños todavía no saben quizás por qué están haciendo las cosas, pero al tener un orden en casa, al tener un orden de prioridades, al enseñar los modales, incluso cosas de ese tipo, estamos enseñándoles cosas importantes y estamos también restringiendo su maldad al orientarlos hacia las cosas que son dignas para que no se corrompan más y eso después sea también incluso un estorbo para el evangelio, ¿no? Muy bien. Gracias, hermano. Hermano Josué. Sí, hermano, complementando lo que dice el hermano Paco, a mí me hace mucho sentido que se inicia o sea, que el proceso inicia con piedad y termina con teología, siendo ambos elementos, pues, teología como tal, o sea, pero algo curioso que a mí me hace notar esto es cómo al niño se le empieza instruyendo considerándolo criatura de Dios, o sea, como diciendo, tú tienes este estándar moral que debes de guardar mientras estés en este hogar, tú tienes que obedecer estos preceptos, o sea, se le trata como alguien sujeto al pacto de Dios en el sentido de la obligación, en el sentido de estar él mismo como obediente y como alguien que debe ser sumiso a sus padres y a Dios y que tiene que aplicarse en esa obediencia y en esa observancia de preceptos. Pero al mismo tiempo, no se le da al principio como ese carácter de teólogo, es decir, tú no vienes aquí a estudiar a Dios como tal, vienes a obedecer a Dios, pero poco a poco también al cultivar los demás aspectos de este sistema, finalmente el mismo niño debe de tener pues un conocimiento teológico de Dios, de las doctrinas fundamentales del cristianismo, etcétera. Pero a mí lo que se me hace, este era mi punto, que se supone que tenemos como fin la redención de nuestros hijos. O sea, yo creo que ninguna familia tiene otro deseo si no es este. Entonces, el mismo esquema educativo te permite dar esa esperanza de decir en algún punto tus hijos también van a poder estudiar a Dios como tú lo estudias al ser un creyente. Entonces, en un sentido, eso me hace, me da mucha perspectiva y mucha esperanza de decir, incluso se tiene en el modelo educativo, se tiene como esa finalidad última de que el niño llegue a ser un creyente. O sea, de que el niño finalmente llegue a ser un tipo de teólogo, pero empieza como una criatura, o sea, empieza como alguien bajo el pacto de obras, bueno, no bajo el pacto de obras, pero no en el pacto de gracia, obedeciendo los mandamientos de Dios como si éste estuviera bajo una ley, bajo el ayo que lo va a llevar finalmente a Cristo, pero obviamente pasando por las demás etapas. O sea, no estoy haciendo una relación directa ni una analogía completa entre una cosa y la otra, pero al menos se nota ese patrón de cómo decir que el niño empieza en una familia cristiana, de algún modo protegido por el pacto de Dios que tienen con sus padres, al mismo tiempo sujeto a los mandamientos, pero también en construcción de poder llegar algún día a conocer a Dios de una forma más personal, más experiencial, como el Padre mismo lo ha estado conociendo. Exactamente. Sí, hermano, digo, es interesante lo que estás como reflexionando. Creo que sí, ahora que lo comentas, sin llegar a volvernos presbiterianos y querer bautizar a nuestros hijos, creo que hay un elemento de eso, ¿no? En el sentido de que sí es cierto, hermano. Es decir, creo que si lo reflexionamos, hermanos, un poco, podemos ver, podemos contemplar ese patrón o ese proceso que se manifiesta, tal como dice el hermano Josué. Sí, hasta deseando y digo, me gustó eso que comentaste, hermano. Creo que este paradigma
ofrece esa esperanza, ¿no? O sea, nos concede albergar una perspectiva esperanzadora de poder ver a nuestros hijos llegando a conocer a Dios, ¿no? De una manera ¿cuál sería la palabra? Experiencial. Creo que esa sería la palabra, experiencial, por la obra de su Espíritu en sus corazones. Amén, hermanos. Bueno, el segundo objetivo. El segundo objetivo mencionan es que este paradigma celebra la música, el arte y respeta el aspecto corporal del ser humano, ¿no? Es lo que va a buscar este paradigma llevar a cabo, ¿no? Respetar ese asombro, esa celebración de lo que es la música, lo bello, lo digno, lo verdadero, ¿no? El arte, ¿no? Y que respeta ese aspecto también corporal del ser humano, ¿no? Una vez más, esto implica el reconocer a nuestros hijos y reconocernos a nosotros mismos, incluso hermanos, como algo más que una mente, ¿no? Somos criaturas hechas a imagen de Dios, sí, pero se nos ha dado un cuerpo que tenemos que cultivar, que edificar, ¿no? Que trabajar. Eso lo veíamos en las lecciones de las virtudes del curso de introducción, ¿no? Cuando menciona la importancia de entrenar también nuestro cuerpo, de buscar fortalecerlo, trabajarlo, ¿no? Y a la luz de lo poco que ya vimos ahorita en estas primeras lecciones, hermanos, yo entiendo que algo de lo importante de trabajar esa parte corporal con nuestros hijos es que esto ayuda a generar hábitos, ¿no? Que producen virtudes, carácter, ciertas virtudes como la templanza, el dominio propio, la perseverancia, ¿no? Siempre es difícil entrenar nuestro cuerpo, así como cuesta trabajo entrenar nuestra mente, también es difícil trabajar nuestro cuerpo, ¿no? Y hay un libro que ayuda muchísimo para todo este aspecto, incluso para nosotros, hermanos, es el de La vida intelectual de este Sertilange, no sé cómo se pronuncia su nombre. Cómo me duele no habérmelo traído, ahora que regrese quiero traérmelo para poder volver a leer. Creo que ahora poder comprender mejor algunas de las cosas que enseña este autor respecto a la vida intelectual y cómo es que está asociada también con nuestro cuerpo, ¿no? Esto nos va a proveer un fundamento más sólido también para poder saber la importancia de trabajar con nuestros pequeños en ese aspecto corporal también. Ese es el que dejé allá en Guadalajara y extraño. Y necesito ese que está mostrando el hermano Paco, La vida intelectual. Y es muy barato en Porrúa, editorial Porrúa. Está en español, hermanos, para que si desean lo consigan. Digo, el lenguaje es un poquito complicado de pronto por las estructuras que usa, antiguas o la traducción, supongo, no sé. Pero muy buen libro para poder trabajar en nuestra propia vida intelectual, hermanos. Y al trabajarlo, podremos trabajar con nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, él habla mucho también o aborda algún aspecto de lo que es el ejercicio, ¿no? El poder trabajar nuestro cuerpo físicamente hablando. Entonces, ese es el segundo objetivo que busca este paradigma. No sé, ¿alguien quiere agregar algo al respecto, hermanos, que pudiera alimentarnos un poco más? Y digo, si no, vamos a ir viendo todo esto en el proceso de las otras lecciones, pero si alguien tiene algún punto que quiera enfatizar o comentar. Y si no, podemos pasar al tercer objetivo que mencionan ellos, y este es que este paradigma proporciona una visión sólida tanto de las artes de la lengua como de las matemáticas. Esto es lo que mencionaste, hermano Josué, ¿no? En este paradigma no se ven como algo independiente, sino como algo en conjunto. Las artes de la lengua, es decir, el trivium, y las artes de las matemáticas, el quadrivium. Estos dos se complementan y estos dos tenemos que entenderlos como algo también elemental en la enseñanza, en la educación, ¿no? Pero tenemos que entenderlos correctamente, ¿no? Su uso adecuado
por qué son importantes, qué es lo que van a proporcionar a nuestros hijos o aquellos que son entrenados o educados en estas artes liberales, ¿no? ¿Qué capacidades van a desarrollar a través de ello? Entonces, este paradigma le da ese lugar adecuado a las 7 artes liberales, ¿no? Y decimos 7, o sea, las 7 en conjunto, no unas y otras, las 7 todas unidas, ¿no? Como con ese propósito de trabajar en la educación de nuestros hijos. Y el último objetivo, hermanos, y con esto podemos ya ir concluyendo nuestra sesión del día de hoy. Este paradigma ofrece un camino, dice, hacia la integración, tanto en el pensamiento como en la vida. Y puse yo aquí un comentario. La fe y la ciencia son complementarias y no excluyentes. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? A lo mejor, hermano José, ¿tuviste algo de esto? Hermano Paco, hermano Jonathan, creo que por ahí anda también. Sí, aquí anda, hermano. Oye, muy rápido, nada más. Estaba escuchando una canción que hablaba sobre la falsa dicotomía entre la ciencia y la fe. Nada más les quiero compartir esta frase relacionada que me gustó mucho. Dice que ciencia fe sin ciencia es falsa religión y ciencia sin fe es ciencia ficción. Algo así. Ok, hermano. Sí, suena interesante, hermano. Sí, ¿alguien más, hermano, quiere comentar algo respecto a este último punto, este cuarto objetivo? Ofrece un camino hacia la integración tanto en el pensamiento como en la vida. La fe y la ciencia son complementarias y no excluyentes. Creo que esto es algo bien importante, hermanos. Hermano Paco, hermana Aida. Creo que ya se mencionó un poquito en lo que comentaba Josué hace un rato, hablando otra vez de la gran conversación y de la manera en la que se abordaba el conocimiento como desde diferentes perspectivas, pero que el conocimiento siendo uno solo o la lección, la gran lección en los términos del libro que veíamos. Entonces realmente no son excluyentes, sino complementarios esos enfoques, algo grandes rasgos. Sí, hay una frase interesante que toda verdad es la verdad de Dios, ¿cierto? Entonces, hermano Josué, adelante. Sí, hermano, bien rápido. Estaba leyendo algo acerca de la retórica de Aristóteles y él hablaba de que para que una persona pudiera como dar un discurso verdaderamente efectivo, este se tenía que componer de 3 elementos. Uno era el logos, que es como el contenido. Otro era el patos, que es la emoción con la que lo estás dando. Pero hay uno que es el que quiero señalar ahorita, es el ethos, que significa que la vida de aquella persona que está dando el discurso no puede contradecir el discurso que está dando. Tiene que haber una congruencia entre su ética personal y el mensaje que está comunicando. Esto yo lo relaciono con lo de la fe y la ciencia. ¿Por qué razón? Porque podemos tener la ciencia más correcta, podemos tener ahora sí que el conocimiento en la mano, podemos ser unos genios, ser muy eficientes en nuestro trabajo aplicando todo lo que hayamos aprendido, podemos hablar con grandilocuencia, etcétera, pero finalmente si se pierde ese elemento de que nuestra propia vida, que en este caso es caracterizado por nuestra fe, contradiga nuestro discurso, entonces se está perdiendo todo el propósito de tener una educación clásica cristiana. Entonces yo lo relaciono de esta forma, de que nosotros no solo estamos aquí aprendiendo ciencia o aprendiendo conocimiento por el mero conocimiento, sino más bien que este conocimiento sea adornado y a la vez adorne una vida piadosa que verdaderamente puede impactar a este mundo y no solamente teniendo las verdades correctamente formuladas de parte nuestra. Entonces eso es lo que a mí yo quisiera nada más terminar diciendo eso, hermano. Muchas gracias, hermano. Pues quedémonos con eso último que comenta el hermano Josué, hermanos. Creo que esa es la parte práctica que se debe de aplicar a nuestros corazones. Lo veía recientemente en
en los cursos de teología, en las clases que me toca estar tomando en este momento de los prolegómenos que está dando el hermano Héctor, hubo una lección específica y particularmente acerca de cómo debemos de estudiar teología, ¿no? Y creo que es en esencia algo similar a lo que se menciona en cuanto al objetivo de este paradigma, ¿no? El conocimiento, el verdadero conocimiento es conocimiento de Dios, ¿no? Toda verdad es la verdad de Dios. Pero ese conocimiento debe de impactar verdaderamente en nuestros corazones. No podemos divorciar la ciencia, el conocimiento de la fe, ¿no? Al menos este paradigma no lo desea hacer. Todo lo contrario, quiere dejar en claro que van unidos. Y esto es de lo que se hablaba desde el principio, ¿no? La hermana Ida compartía acerca de la piedad, ¿no? Como la base, el fundamento donde se encuentran todas este conocimiento que queremos impartir. Y creo que es necesario que esto lo apliquemos a nosotros mismos, en nuestros corazones, hermanos. Y aquí nada más para concluir el día de hoy, quiero traer a nuestras mentes y corazones algo que tomo de una de esas lecciones que dio el hermano Héctor, ¿no? En Éxodo capítulo 34, sí es 34 creo. Él leía este texto y me dejó meditando mucho este pasaje, ¿no? Éxodo 34, versículos 6 al 8. Está Dios estableciendo, renovando el pacto que había hecho ya con Israel a través de Moisés. Y Dios se revela a Moisés, ¿no? Dios está dándole conocimiento, digámoslo así, a Moisés. Él está dándose a conocer, proclamando quién es Él, refiriéndose a sí mismo como Jehová, como fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y lo que está haciendo Dios es ahí darle un vasto conocimiento a Moisés, digámoslo así. Pero lo interesante es que en el versículo 8 se nos revela un patrón de conducta que deberíamos de manifestar cuando Dios nos está dando conocimiento, cuando se está dando a conocer a nosotros, ¿no? Porque dice el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, ¿no? Que todo este conocimiento nos lleve, como dijo el hermano Josué, a humillarnos, a postrarnos, a reconocer a Dios, adorarle, y adorarle no solo de palabra, pero de hecho, ¿no? Con nuestro caminar, con nuestra conducta, con nuestras relaciones, la forma en la que vemos a nuestro prójimo, tratamos a nuestro prójimo, ¿no? Que Dios nos dé gracia, hermanos, para poder seguir estudiando todo esto con este entendimiento y con este pensamiento en nuestros corazones, hermanos, ¿no? Y que podamos ser modelo para nuestros hijos de la aplicación práctica de estas verdades, de esta realidad, ¿no? Que ellos puedan ver en nuestras vidas un crecimiento en la piedad, en la medida en que estamos también aprendiendo junto con ellos todo este conocimiento que el Señor nos está permitiendo adquirir, porque la realidad, hermanos, es que estamos aprendiendo con ellos, no solo a través de estos cursos, pero estoy seguro que cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, en lo que están enseñando a sus hijos, tienen que estudiar. Estamos desaprendiendo muchas cosas, aprendiendo nuevas cosas, pero que todo esto que estamos aprendiendo nos lleve a la piedad también y podamos mostrarlo, ¿no? En el día a día con nuestros pequeños. Vamos a orar, hermanos, si les parece, para concluir nuestra sesión de este día, agradeciendo a Dios. Oremos. Amado Señor Dios, Padre, soberano, eterno, glorioso, grande y misericordioso, te alabamos y te damos a ti todo loor, Señor, toda alabanza. Señor, gracias. Gracias porque te has dado a conocer a través de tu creación, Señor, a través de nuestra conciencia, pero te has dado a conocer por tu palabra de una manera particular y especial, Señor.
que has abierto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para que podamos contemplar más de tu gloria, Señor, de una manera especial en la obra de tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir esforzándonos, Señor. Danos capacidad para seguir estudiando, para seguir aprendiendo y entendiendo la ciencia en la medida en que provee los recursos, Señor. Pero sobre todo, danos esa gracia para que podamos, por medio de este conocimiento, crecer en piedad, crecer en mostrar el carácter de Cristo, Señor, siendo ejemplo para nuestros pequeños, ayudándoles a ellos, Señor, a entender el propósito que tú tienes para sus vidas también. Gracias por este tiempo, Señor, que podamos meditar y reflexionar en todas estas cosas y que tú recibas la gloria de todo ello. En el nombre de tu amado Hijo oramos, Señor. Amén y amén.